Muchas veces la historia la tenemos en la cara y no nos damos cuenta. La vemos todos los días y no la reconocemos. Y hoy quiero hablar de eso a través del escudo de la ciudad de Huancayo. Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. Primero, para los que no son peruanos, Huancayo es una ciudad en el centro del Perú, en la sierra central del Perú, y quizá de alguna manera es la capital informal de la sierra central. Una ciudad caracterizada por el comercio. Siempre se dice que la gente de Huancayo, los huancas como le dicen por los pueblos prehispánicos que vivían ahí, son personas muy comerciantes y siempre ha sido muy común. Hay un plato llamado papa a la huancaína, que es una papa que se prepara con una salsa picante, muy rica. Y si algún día vienen al Perú, para los que no son peruanos, por favor pruébenla, es un plato muy rico. Entonces, eso es Huancayo. Pero hablemos del escudo y de su origen. Porque su origen es muy interesante, en el sentido que nos habla de lo complejo que fue la conquista de los pueblos americanos por los españoles, y que no es simplemente un grupo de españoles conquista y nada más. En 1936, Manco Inca, un inca rebelde, comienza, como su nombre indica, una rebelión contra los españoles. Atacan Cusco. Los españoles, con ayuda de muchos otros grupos de nativos, logran repeler el ataque. Estas fuerzas incaicas se refugian en la fortaleza de Sacsayhuaman, muy cerca de Cusco, y al final son derrotados. En esta batalla hay un héroe que la historiografía llama Cahuide. Era el capitán de las fuerzas incaicas ahí y lucha con gran valentía. Es más, él tenía una espada, había aprendido a usar la espada española con mucho coraje. Y al final, estando encima de uno de los torreones de Sacsayhuaman, y al ver que iba a ser capturado, él se arroja, prefiriendo la muerte a la captura. Interesantemente, las crónicas españolas nos hablan de la mucha tristeza que tenían los españoles, porque admiraron su valentía y en verdad no querían su muerte, al menos dicen que no querían su muerte, porque era un enemigo al cual respetaban, que había luchado bien y que merecía los honores de haber sido derrotado, pero haber sido derrotado con honor. Como parte de esta rebelión, había un segundo ejército que sale de la región centro-sur de la sierra peruana, va avanzando, digamos, por los valles interandinos, derrotando a distintos pequeños grupos españoles con un solo objetivo: llegar a Lima. El objetivo era muy claro: llegar a Lima, tomar Lima y matar a todos los españoles y acabar con la conquista, o demorarla, no sé, el plan era acabar con ella. En 1936, como digo, llegan estas tropas incaicas, estos rebeldes, a Lima. En agosto, Lima está cercada por este ejército. Y en verdad no tiene mucha defensa. Siendo que ya eran 3-4 años de los españoles en el Perú, en lo que ahora es el Perú, las fuerzas nativas ya habían aprendido ciertos trucos. Por ejemplo, para llegar a Lima, llegaron muy por la ribera del río Rímac, que está llena de piedras. ¿Por qué era importante esto? Porque una de las grandes ventajas que tenían los españoles eran los caballos. Una buena caballería es mortal, sobre todo contra soldados que no saben luchar bien con ella, no tienen las armas para luchar contra la caballería, porque bueno, existía. Pero al llegar por esta zona tan empedrada, no puedes utilizar los caballos por la geografía del terreno. Entonces tenían todo listo. Los españoles se van resistiendo, pero en verdad esto parece derrotado, hasta que llegan fuerzas del pueblo huanca. En especial, unas lideradas por Felipe Huacrapauca, que llegan en apoyo a los españoles. Era uno de estos muchos pueblos
que decidieron seguir a los españoles como liberadores de lo que para ellos era la opresión incaica y deciden, ese es el momento de demostrar que somos amigos. Y con la llegada de estas fuerzas nativas, logran derrotar la fuerza invasora de Manco Inca. Este ejército de Manco Inca logra de alguna manera escaparse, pero la lucha nunca va a ser lo mismo, se comienza a retirar más y más y más. Y al final llegan unos 20 años más, logran luchar, pero más refugiados en la selva cusqueña y nunca más logran hacer un gran problema para el dominio español. Unas décadas después, consolidado el poder español en lo que ahora son tierras peruanas, bueno, en toda Sudamérica en ese momento, Felipe Huarcapáucar decide, este es el momento de que me paga, este es el momento de hacer valer mi alianza. Y él va en 1562 a España como representante personal de la saya de Lurinhuanca. Los pueblos andinos y los pueblos prehispánicos tenían esta clásica división Anan-Urin o Anan-Lurin, alto y bajo, y no es mejor o peor. Esta dualidad es muy común en la conciencia, en las culturas prehispánicas, ¿no? Y él va y le dice al rey de España, Felipe, yo te ayudé, hemos demostrado nuestra fidelidad a la corona española, que nos toca. Y él logra, en 1564, el rey Felipe le dé un título nobiliario, le dé tierras y le da un escudo. Y este es el escudo que ahora es el escudo de la ciudad de Huancayo. Entonces es muy interesante cómo se da esta alianza. Es más, uno ve la página web de la Municipalidad de Huancayo y claramente lo dicen, una alianza hispano-huanca totalmente clara, dando a entender que siempre que digo, la historia es más compleja, no es solo un lado contra el otro. Hay mucha gente en el medio viendo a quién me conviene apoyar, quién no sé, quizás me pongo de costado y me hago loco. Los huancas decidieron apoyar a los españoles, eran enemigos y habían sido siempre enemigos de los incas, y este es el momento. Entonces Felipe le da el título nobiliario y le da un escudo, que acá lo voy a poner. Este escudo está dividido en 4 partes. En la primera se ve una porra. Es una porra muy interesante. Es muy interesante cómo se mezclan los conceptos europeos, incluso para describir un hecho andino, quizá por desconocimiento de las personas haciendo el escudo, ¿no? Eran españoles que no tenían cómo conocer la realidad, ¿no? Entonces hay una porra, pero es más una masa metálica de estilo europeo que las porras, las estólicas de cabeza de piedra que hubieran utilizado los habitantes de las Américas. Y también hay un escudo que tiene 3 cabezas. Estas 3 cabezas son las cabezas de 3 orejones, los nobles incaicos que captura Felipe de Huarcapáucar y los huancas y le entregan a los españoles como una señal de fidelidad. Y ese paso, muchas ciudades europeas tienen un símbolo que es la cabeza de moro. Y estoy poniendo unos ejemplos acá. Esas cabezas de moro, incluso con una, en el Perú le llamamos una vincha, una banda en la cabeza, me parece que es muy clara la inspiración de este motivo para las 3 cabezas. No solo porque son los 3 orejones, sino, como digo, este motivo de la cabeza de moro deben haberla copiado de la heráldica europea mucho anterior. El segundo cuarto del escudo es el símbolo de Castilla. Es un castillo. Es el símbolo de la región. Incluso hoy ese mismo castillo se sigue utilizando. Es una muestra de la fidelidad a Castilla.
En el tercero se ponen unos arcos, un brazo con un arco. Históricamente es un poco complicado, los huancas no utilizaban el arco mucho. El arco era más común en fuerzas que venían de la selva y los huancas son de las zonas medias y altas de los Andes. Pero bueno, ahí está una vez más mezclando simbología europea con esa idea de cómo será por allá. Y en el último cuarto, originalmente dicen tigres. Evidentemente esos no son tigres, más son leopardos. O torongos les dirían los peruanos. Al animal que es muy parecido que tenemos en el Perú. O quizás pumas, ¿no? También queriendo mostrar la fuerza, la fortaleza. Una vez más, siendo que los otorongos, los jaguares, que sería el animal correspondiente al leopardo en el continente sudamericano, sería una vez más esta mezcla de cómo eran esas tierras lejanas. La conquista del Perú no tiene ni 40 años cuando se ha hecho esto. La mayoría de personas en España no tiene idea cómo es el Perú, todavía es una cosa medio fantasiosa. Solo como referencia, pero también me da para hablar, en México sucede algo muy parecido. Cuando Cortés conquista a los aztecas, a los mexicas, hay un pueblo, Tlaxcala, que le apoya también con gran fuerza. Y Tlaxcala también, los jefes de Tlaxcala, consiguen un escudo que también, como verán, tiene el mismo castillo que quieren reflejar la fidelidad a Castilla. Entonces, las mismas circunstancias, y en verdad hay muchos paralelos entre la conquista de México y la conquista de Perú, y este es uno de ellos, que me gustó verlo. Y hay otros ejemplos. Finalmente, y esta es la duda, ¿es el escudo de Huancayo? Legalmente sí, y uno puede decir, si nos ponemos abogadiles, es y punto. Pero entre historiadores han surgido recientemente algunas ideas de que, bueno, es el escudo personal de Felipe Huarcapaucar y quizá de su grupo, de la Saya de Lurinhuanca. Y que quizá por más entusiasmo histórico de tener un escudo tan bonito, tan lleno de imágenes tan representativas de la historia, se adosó a toda la ciudad de Huancayo, siendo que la zona geográfica a la que pertenecían ellos quizás no era la misma donde está Huancayo ahora. Pero así es la historia, y a veces es importante reconocer que incluso si uno puede decir que históricamente es un error, que quizá no debió ser el escudo, es el que todos reconocen, y creo que nos da también esa lección de cómo cuando uno ve el escudo de una ciudad, sobre todo cuando es muy antiguo, y sobre todo en el continente americano, donde esta mezcla, a veces más amistosa, a veces más violenta, de culturas, nos da algo que pensar sobre la historia. Bueno, espero que les haya gustado este video. Les pido, como siempre, por favor, si pueden suscríbanse, comenten sobre este video, si tienen alguna pregunta, si quisieran algún tema nuevo para ver. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.